Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Laura Chocontá y los estaré acompañando en esta serie de capacitaciones sobre los estándares ASI. Estos encuentros nos permitirán profundizar en el uso e implementación de las prácticas de divulgación de información desde una perspectiva de materialidad financiera. Todo esto a través de 3 entrenamientos dirigidos a emisores a cargo de los expertos de Value Reporting Foundation. Les recordamos a todos nuestros asistentes que estas capacitaciones serán grabadas y si tienen alguna pregunta o inquietud pueden hacernos saber por medio del chat. También tendremos un espacio al final para poder resolver estas preguntas. Le doy paso a Nicolás Mayorga, gerente de emisores de la Bolsa, a Carlos Barrios, director de IER y Sostenibilidad de la Bolsa de Valores, y a Arturo Rodríguez, jefe de mercado senior para Iberoamérica de The Value Reporting Foundation, quienes nos darán unas palabras y nos acompañarán a lo largo de los entrenamientos. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión, taller de SASB. Como saben, desde la Bolsa estamos impulsando, hemos venido impulsando desde hace varios años las buenas prácticas de revelación, no solo corporativa, sino de sostenibilidad en la Bolsa de Valores de Colombia para el mercado colombiano. Y hoy pues tenemos un invitado especial, Arturo desde SASB, y un poco lo que hemos venido trabajando con los emisores es alineándonos a la nueva regulación que salió a finales del año pasado en la circular 031 de la Superintendencia Financiera, en donde pues ya la Superintendencia Financiera le va a solicitar a los emisores en Colombia revelar todos los temas de sostenibilidad y de ESG usando este estándar SASB junto con el TCFD. Yo creo que ya traemos muchos emisores esas prácticas de revelación de la sostenibilidad con el estándar GRI, los cuales se complementan muy bien con estos dos estándares para revelar pues, todos los temas de sostenibilidad desde nuestras empresas. Sin más preámbulo, yo creo que ya le doy paso a Arturo para iniciar esta sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Laura. Y bueno, muchas gracias a la Bolsa de Valores de Colombia por invitarme a hacer esta serie de capacitaciones. Como lo mencionaba Laura, son 3. Nos vamos a ver la cara 3 días. Esta es la primera sesión y hoy abordaremos de manera un poco genérica la Value Reporting Foundation y los estándares SASB en específico. El día de mañana abordaremos de manera un poco más práctica la implementación de los estándares SASB en las prácticas de divulgación de las empresas que decidan reportar con este estándar. Y el tercer día está enfocado en el estándar SASB para las industrias del sector financiero. Entonces, sin más, ahora sí que preámbulo, me gustaría mostrarles la agenda del día de hoy. Nada más me podrían confirmar que se ve, por favor, mi pantalla. Sí, ok, perfecto. La agenda es hablar un poco a manera de introducción de qué nos tiene hoy aquí, ¿no? ¿Cuál es el interés del mercado de capitales en los temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza? En segundo lugar, la Value Reporting Foundation, ¿qué es? Y en específico los estándares SASB, ¿no? Tenemos 3 herramientas, como lo verán en las próximas diapositivas, y nos daremos un clavado en los estándares SASB. En tercer lugar, veremos un par de diapositivas sobre el apoyo que tiene los estándares SASB por parte de los mercados, ya sea por parte de los inversores y por parte de las empresas a nivel global. Hablaremos de las herramientas de implementación que tienen tanto las empresas como los inversores para implementar estos estándares. Y esto es el tema de mañana, muchísimo más profundo. Y finalmente una reflexión sobre cuál es el futuro de la divulgación ASG y dónde está parado el GRI, porque yo entiendo y conocemos que el GRI es muy utilizado en Colombia. Entonces, bueno, me gustaría obviamente pasar ahí unos minutos explicando cuál es el futuro de la divulgación ASG y cuál es el papel que van a jugar los diferentes actores, incluyendo el nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad que se anunció durante la COP26 el año pasado. Entonces, sin más, empecemos un poco con la introducción.
básicamente, ¿qué nos tiene aquí parados? Y hablando sobre estos temas, el hecho de que la manera en que se entiende cómo se genera el valor empresarial ha venido cambiando de manera muy importante a lo largo de las últimas décadas. En los años 70, la empresa, el medio ambiente y la sociedad estaban pensadas de manera independiente y actuaban de maneras independientes. Y conforme fueron pasando los años, se fue hablando de cambiar de un modelo de valor para accionistas a un valor compartido, en el cual estos tres mundos empezaban a converger. Sin embargo, hoy en día se habla de un valor de sistema, en donde la empresa opera dentro de los confines y dentro de la licencia social para operar que le da la sociedad, y la sociedad en sí misma opera ahora sí que en torno a los confines que le da el mismo medio ambiente y los límites planetarios. Este nuevo modelo se ha reflejado en varias tendencias, dos aquí que remarco, que son muy importantes para entender por qué estamos aquí parados. Una es el movimiento de la inversión responsable. En su mano izquierda ven el número de signatarios a los principios de inversión responsable y cómo han aumentado tanto el número como el dinero que manejan en activos enfocadas en inversión responsable a lo largo de las décadas. Y en su mano derecha encontrarán también la segunda tendencia, que es cómo ha cambiado la composición del valor de las empresas, en este caso en el índice S&P 500. En décadas pasadas, los activos intangibles representaban solamente una pequeña porción de cómo entender el valor de las empresas, y hoy en día estos activos intangibles que obviamente incluyen cuestiones de sostenibilidad, ayudan a entender más del 90% del valor de las empresas, mientras que los activos tangibles, maquinaria, equipo, cosas físicas que se pueden tocar, representaban mucho del valor de las empresas antes, en la década de los 70, y hoy en día representan cada vez menos del valor de las empresas. Entonces, hay aquí una brecha. Lo que la Value Reporting Foundation identificó y SASB identificó en su momento es que había una brecha entre lo que las empresas y los inversionistas reportaban y recibían en cuanto a información de sostenibilidad. Y esto no es solo algo que en el entonces SASB identificó, sino que hay obviamente estudios que identifican esta brecha, donde se habla por una parte de la calidad de la información reportada, del tipo de información reportada y también del formato de la información reportada, ¿no? Las empresas están muy acostumbradas a crear estos reportes de sostenibilidad muy bien diseñados, muy bonitos, y el inversionista está también, por otro lado, está acostumbrado a consumir esta información de otra manera muchísimo más simplificada. Y todo esto ha creado un ecosistema de divulgación ESG que sí vale la pena pasar unos minutos hablando sobre este ecosistema para ver qué rol juega cada uno de estos actores que probablemente han escuchado dentro de este ecosistema. En primer lugar, cualquier conversación sobre divulgación ESG se basa en principios de sostenibilidad y, bueno, aquí dos ejemplos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible y los principios de inversión responsable, que son estos principios aspiracionales que engloban cualquier conversación sobre sostenibilidad. Tenemos dentro de los primeros dos eslabones de la cadena a la Fundación IFRS, hablaremos un poco más de ella más adelante, y a la Value Reporting Foundation, que con el marco de reporte integrado y los estándares SASB tiene un pie en los marcos de referencia que se enfocan en el cómo divulgar la información y en los estándares de divulgación, en el eslabón de los estándares de divulgación, que es lo que en vez de enfocarse en el cómo divulgar información, se enfoca en el qué indicadores, qué métricas debería estar reportándose. Y como ejemplos de marcos, otro marco de referencia utilizado a nivel global está el TCFD, que de nuevo explica el cómo debería de estar divulgada la información, y como otro ejemplo de estándar está el GRI, que explica de nuevo el qué indicadores, qué métricas.
También hay agentes que se dedican a crear cuestionarios para que las empresas los completen y así recabar información para que todas las empresas puedan contar su propia historia sobre su desempeño de sostenibilidad. Hay, por supuesto, auditores y consultores. Aquí les pongo los 4 más grandes, pero hay más que ayudan a las empresas a recabar esta información, a verificar esta información y toda esta información que las empresas reportan a nivel regional, global, etcétera, está agregada por agregadores de datos y asesores de riesgos. Aquí otros ejemplos de empresas que forman parte de este eslabón dentro de este ecosistema. Y todo esto ayuda a crear índices sustentables y a otorgar distintivos a las empresas que mejor desempeño tienen en ciertos temas de sostenibilidad, y es toda esta información la que utilizan los inversores para su toma de decisiones en cuanto a cuestiones de sostenibilidad. Y obviamente todo esto está englobado ahora sí que en los reguladores del mercado financiero, en el caso de Colombia, bueno, de la superintendencia. Ahora, hablemos un poco sobre la Value Reporting Foundation. ¿Qué es la Value Reporting Foundation y qué son los estándares SASB? ¿Cuál es su fin? Para poder así, ahora sí que dar inicio a esta sesión y esta serie de capacitaciones. La Value Reporting Foundation es un nombre relativamente nuevo porque se crea el año pasado, a mediados del año pasado, con la integración del entonces marco de reporte integrado y la organización SASB. El año pasado nos unimos los 2 organismos para crear la Value Reporting Foundation con el fin de ayudar a las empresas y a los inversores a desarrollar un entendimiento mutuo sobre cómo se genera, se preserva y se erosiona el valor empresarial a través del tiempo. Y esto lo hacemos mediante el uso de 3 recursos principales: los principios de pensamiento integrado, el marco de reporte integrado y los estándares SASB. Y cabe destacar que estos 3 recursos van a ser parte clave de los estándares globales de sostenibilidad que vaya a crear la Fundación IFRS a través de su Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad cuando se finalice la fusión entre la BRF y la Fundación IFRS. Estos 3 recursos básicamente lo que hacen es facilitar a las empresas comunicar su estrategia de creación de valor empresarial y brindan a los inversionistas, por otra parte, una visión integral del desempeño corporativo sobre los temas ASG que son importantes precisamente para la creación, preservación y destrucción de este valor empresarial. Pero, ¿qué son estas 3 herramientas? En primer lugar, los principios de pensamiento integrado son una herramienta de planeación estratégica que está diseñada para que las empresas comprendan de mejor manera cómo se genera valor mediante el uso de múltiples capitales dentro de su organización. El marco de reporte integrado, por otra parte, es una herramienta que permite a las empresas adueñarse de su propia narrativa y comunicar de manera integral, holística, cómo hacen uso de estos múltiples capitales para generar valor. Y finalmente, los estándares SASB identifican cuáles son los factores ambientales, sociales o de gobernanza que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas, y siendo un estándar, definen qué información debe reportarse para estos temas, brindando obviamente así los indicadores que los inversionistas requieren para hacer sus tomas de decisiones. Entonces, visto desde afuera, estos 3 recursos funcionan de manera simbiótica, en el que de esta manera los principios de pensamiento integrado ayudan a la toma de decisiones de las empresas, el marco de reporte integrado ayuda a la divulgación integrada de la información financiera con la no financiera, y finalmente los estándares SASB, al ser cifras estandarizadas, ayudan a la toma de decisiones por parte de los inversores. Entonces, vamos a dejar a un lado en el resto de estas capacitaciones los principios de pensamiento integrado y el marco de reporte integrado, y nos vamos a enfocar solamente en los estándares SASB. Los estándares SASB lo que buscan básicamente es conectar a las empresas y a los inversores en torno a los impactos financieros que tiene la sostenibilidad. Y aquí es el primer gran
diferencia entre los estándares ASBI y los estándares GRI. Los estándares GRI son un poco más amplios y pueden incluir otros temas que no son necesariamente financieramente materiales, ¿no? Si ustedes conocen el término de doble materialidad, los estándares ASBI están colocados firmemente en el espectro de la materialidad financiera, y los estándares del GRI tienen una visión muchísimo más amplia. Los estándares ASBI también son específicos para cada industria, otra cosa que es distinta con los estándares GRI, porque hemos desarrollado en la Value Reporting Foundation estándares para 77 industrias distintas, y esto quedará claro por qué hicimos esto en un par de diapositivas, que están enfocados en cuáles son los temas ASG claves para la creación de valor empresarial, y obviamente el uso de los estándares ASBI es gratuito. Hay 6 pilares importantes que definen los estándares SASB y de los cuales vamos a hablar en las diapositivas siguientes. Y ustedes aquí los ven en esta diapositiva. El primero es el de la materialidad financiera. El segundo es que los estándares SASB son específicos para cada industria porque cada industria tiene sus propios riesgos y oportunidades en cuanto a ASG se refiere. Han sido informados por el mercado, están basados en evidencia, son útiles para la toma de decisiones y también son efectivos en términos de costos, precisamente porque se enfocan en el subconjunto de temas ASG que tienen impacto en cuestiones de materialidad financiera. Entonces, tomemos en primer lugar el pilar de materialidad financiera. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los estándares ASBI identifican cuáles son los factores ASG que pudieran tener un efecto significativo en 3 lugares: en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas dentro de una industria. Entonces, su enfoque principal es enfocarse solamente en los temas ASG que pudieran llegar a ser financieramente materiales y por ende pudieran tener un impacto significativo en estos 3 componentes de riesgo o operativos de las empresas. En segundo lugar, son específicos para cada industria. No sé por qué aquí se ve medio mal aquí la diapositiva, dejen regreso. Listo. Son específicos para cada industria porque SASB ha desarrollado 77 estándares distintos para 77 industrias diferentes, enlistadas aquí en esta diapositiva que ustedes ven y que están agrupadas en 11 sectores que también ahí ven, ¿no? ¿Por qué? Este enfoque industrial permite entender a detalle los perfiles de sostenibilidad de cada industria y así los riesgos y oportunidades clave de cada empresa. No es lo mismo hablar del perfil de sostenibilidad de una empresa, por ejemplo, minera, que pudiera tener un mayor enfoque en temas ambientales y con algunos tintes sociales, que el de una farmacéutica, que pudiera tener un mayor enfoque en temas sociales con algunos tintes ambientales. Entonces, así como este ejemplo, hay otros, ¿no? No es lo mismo una empresa que se dedica a la educación, algo muy social, que una empresa que se dedica al carbón, algo muy ambiental, o una empresa tecnológica que se dedica, que se dedica mucho y con sesgos a temas de riesgos y oportunidades de innovación, que una industria que se dedica a la manufactura de electrodomésticos, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de la industria, será el tipo de temas que salgan a la luz dentro del estándar SASB, y es por eso que había necesidad de crear este enfoque industria por industria. El proceso para desarrollar los estándares SASB empezó con un universo de 26 factores de sostenibilidad que estaban divididos en 5 dimensiones que ustedes ven aquí listadas, ¿no? Medio ambiente, capital social, capital humano, modelo de negocios e innovación y liderazgo y gobernanza. Y para cada una de las 77 industrias, lo que sucedió fue que el equipo del entonces SASB, ahora BRF, filtró ese universo inicial de factores ASG mediante consenso con el mercado. Se crearon grupos de trabajo de empresas, de inversionistas, de académicos, etcétera, etcétera, para ir filtrando ese universo inicial de factores ASG al subconjunto de temas que estuvieran ligados a la materialidad financiera, a estos impactos que tuvieran importancia o relevancia financiera.
Y en promedio, después de este proceso de investigación específica por parte de SASB, de retroalimentación del mercado, de consulta pública, en promedio, al final, resulta que cada uno de los estándares SASB contiene 6 tópicos y 13 métricas dentro del estándar. Entonces, de nuevo, aquí un poco hablamos de costo-eficiencia, porque en vez de estar reportando información sobre 30 tópicos, 20 tópicos, el estándar SASB ya lo ha destilado, ya lo ha filtrado a un subconjunto de temas que tienen estos impactos financieros. Y hablando de impactos financieros, aquí también les muestro un poco a qué me refiero con los eslabones de que los estándares SASB están basados en evidencia y que son útiles para la toma de decisiones. Lo que ustedes ven aquí en la primera hilera son ejemplos de tópicos incluidos dentro de los estándares SASB, y en colores verde, azul y rojo, algunos elementos tradicionales que pudiéramos esperar ver en los estados financieros, ¿no? Si alguna vez tuvieron clases de contabilidad, obviamente los identificarán perfectamente, ¿no? Estado de resultados, balance en general, flujo de efectivo. Entonces, todos los tópicos dentro de los estándares SASB tienen conexiones a algunos de los elementos de los estados financieros. Y aquí les pongo el ejemplo de uso de combustible. Si ustedes descargaran de forma gratuita hoy el estándar SASB para la industria de las aerolíneas, verían que dentro del listado de tópicos que están incluidos en ese estándar está el uso de combustible. El uso de combustible, obviamente, es un tema ambiental importante en el contexto de las aerolíneas porque genera gases de efecto invernadero, sobre todo a altas alturas de la atmósfera. Sin embargo, también en el contexto de las aerolíneas es el componente más importante en la estructura de costos. Entonces, aquí un ejemplo de esta dualidad entre lo ambiental y lo financieramente material. Y así como este ejemplo de uso de combustible en las aerolíneas, todos los temas dentro de los estándares SASB tienen esta dualidad entre la sostenibilidad y los impactos que pudieran esperarse, tanto positivos como negativos, dentro de los elementos tradicionales de los estados financieros. Y a final de cuentas, el resultado final del trabajo de SASB son, de nuevo, 77 estándares industriales que incluyen cada uno una tablita como la que ustedes ven ahí, donde se incluyen cuáles son los tópicos claves para cada industria, cuáles son las métricas para medir el desarrollo de cada tópico, protocolos técnicos para recopilar los datos y poderlos divulgar de forma adecuada, y también métricas de actividad que ayudan a normalizar la información de sostenibilidad que se presenta. Y obviamente de esto hablaremos un poco más el día de mañana, sobre cómo aplicar estas tablitas de manera efectiva, ya un poco más profundo, ¿no? Aquí lo estamos dejando un poquito por encimita porque es la primera sesión, pero mañana estaremos dándonos el clavado muchísimo más profundo. Cambiemos un poco de tema y hablemos sobre el apoyo de los mercados a los estándares SASB. En primer lugar, me gustaría hablarles del apoyo por parte de los inversores, y en la próxima diapositiva les muestro la adopción por parte de las empresas. Hoy en día, más de 250 inversores a nivel global en más de 30 mercados que manejan más de 73 billones de activos de bajo gestión, utilizan los estándares SASB en su toma de decisiones. Esto incluye a grandes fondos de pensiones como los de Noruega, Dinamarca, Australia, Singapur, los fondos de pensiones de los estados de California y Nueva York en los Estados Unidos, y las provincias de Ontario y Quebec en Canadá. Y por otro lado, también incluye a los gestores de activos importantes y globales a nivel internacional, como lo pueden ser BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Bank of America, State Street, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos inversores se han sumado a lo que en SASB llamamos los Industry Advisory Groups, y para empujar el uso de los estándares SASB en las empresas en las que invierten. Y por otro lado tenemos la adopción por parte de las empresas. Desde el año 2019
hemos identificado más de 1.530 empresas a nivel global que utilizan los estándares SASB para sus respectivas industrias. Más de 115 en América Latina, y en Colombia tenemos identificadas 3 empresas ahí listadas que ya utilizan los estándares SASB para sus industrias específicas. Entonces, hablemos en cuarto lugar de las herramientas de implementación, de nuevo de manera muy genérica. Mañana nos damos el clavado ya más profundo. ¿Qué hay para que las empresas y los inversores puedan utilizar los estándares SASB en su toma de decisiones? En primer lugar, de nuevo, empezamos con los inversores. Los inversores tienen básicamente 3 programas o 3 herramientas para participar dentro del mundo de los estándares SASB, básicamente. Uno es la Alianza SASB, que es un programa de membresía en donde se exploran mejores prácticas en la integración de los estándares SASB en la toma de decisiones. El segundo es la credencial FSA, que es un programa de certificación que está diseñado para inversionistas, pero también para profesionistas de la sostenibilidad, en cómo aplicar los estándares SASB. Y en tercer lugar tenemos un programa de licenciamiento donde los inversores obtienen derechos de licencia para integrar la propiedad intelectual de los estándares SASB en sus modelos de inversión y así poder analizar el desempeño de las empresas en las que invierten a través de un lente de material financiera que otorgan los estándares SASB. Quizá más importante para la audiencia del día de hoy está el manual de implementación de los estándares SASB, que es una herramienta diseñada específicamente para las empresas. Este es un manual que básicamente es una guía paso a paso que toma a las empresas de la mano en su proceso para desarrollar reportes utilizando los estándares SASB. El manual está dividido en 7 pasos que están enlistados en la diapositiva que ustedes ven aquí y de los cuales hablaremos a lo largo de, el día de mañana. Mañana vamos a explorar todos estos diferentes pasos de manera muchísimo más profunda para que quede muy claro cómo implementar un estándar SASB para cualquier industria. El primer paso de este manual es ahora sí que establecer los cimientos que sirvan de base para iniciar su proceso de divulgación. El segundo paso es elegir cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. El tercer paso es determinar cuál es el mejor canal para divulgar la información, ¿no? Qué informe, qué reporte debería de incluir métricas SASB. El cuarto paso es comprender cuál es la estructura de los estándares SASB, cómo están compuestos, cuáles son sus diferentes componentes. El quinto paso es evaluar la disponibilidad de la información que ya se tiene contra la que se debe de reportar, ¿no? Este análisis de brecha. Y finalmente los últimos 2 pasos incluyen desarrollar obviamente el propio reporte y el último paso, continuar el proceso de divulgación para mejorar continuamente la divulgación. Pero bueno, de nuevo, de eso hablaremos un poco más a profundidad el día de mañana, de todos estos pasos. Si no se pueden esperar hasta mañana, pueden visitar ahí la página que ustedes ven ahí abajo. Tanto el manual de implementación de los estándares SASB como los estándares en sí están disponibles en diferentes idiomas, incluyendo el español. Entonces los invito a visitar tanto la descarga de los estándares como el manual para conocer un poco más los detalles detrás de los estándares SASB. Y finalmente, me gustaría pasar unos minutos hablando sobre el futuro de la divulgación ASG, ¿no? ¿Dónde ve la Value Reporting Foundation que va todo este ecosistema? Es importante mencionar aquí que el ecosistema de divulgación financiera y no financiera son diferentes por 2 razones. Una, su grado de madurez. El ecosistema de divulgación financiera es muchísimo más antiguo y se ha consolidado a través de muchísimas décadas. Y este tema de sostenibilidad obviamente es muchísimo más nuevo y hay mucho movimiento, precisamente porque es más nuevo, hay mucha consolidación,
como lo pueden observar con las fusiones del año pasado de la Value Report, de SASB con el marco de reporte integrado, y de este año con la Value Reporting Foundation y la Fundación IFRS. Y también la otra diferencia es obviamente el uso que se le da a la información. La información financiera solamente es de utilidad para los inversores, mientras que la información de sostenibilidad es de utilidad para un grupo más amplio de audiencias, que sí incluye a los inversores, pero también obviamente incluye a otras audiencias, a otros grupos de interés que están interesados en el desempeño de sostenibilidad de las empresas. Entonces, en esta sección me gustaría un poco hablar sobre hacia dónde va este futuro, esta consolidación y cómo se está creando un sistema modular de divulgación ASG. Cuando digo sistema modular de divulgación ASG, piensen en Legos, piensen en bloques, donde se puede crear un sistema mediante un Lego muy grande, un bloque muy grande, y se le puede poner Legos más pequeños o bloques más pequeños encima a esa base, a ese Lego más grande. Entonces, démonos el clavado a esta sección. En primer lugar, me gustaría hablarles sobre qué es lo que estamos viendo nosotros en la Value Reporting Foundation a nivel regulatorio en los diferentes mercados de capitales. América Latina se mueve de manera pionera en la regulación y codificación de los estándares, del uso de los estándares SASB con el TCFD. Chile fue el primer país en codificar y normar el uso de los estándares SASB con TCFD en el mundo, y le sigue Colombia, ¿no? Otros mercados, Inglaterra, India, ahí en esta diapositiva, se están moviendo en esta dirección, donde también ya hay declaraciones por parte de los reguladores de estos mercados diciendo que esta combinación TCFD y SASB puede ser muy útil para brindarle a los inversionistas la información de sostenibilidad que requieren y reducir esta brecha de información de la cual hablábamos a inicios de la conversación. Aquí les muestro un ejemplo de uso modular de un estándar con un marco de referencia. Recalco la importancia de entender cuál es el fin de un marco de referencia y cuál es el fin de un estándar. De nuevo, el marco de referencia define el cómo se estructura la información que se va a reportar, y el estándar define el qué indicador, qué métrica debería de estarse reportando. Por eso coexisten los marcos de referencia y los estándares de divulgación en este ecosistema que vimos al inicio. Y aquí es un ejemplo claro de cómo el TCFD, un marco de referencia, coexiste con un estándar, los estándares SASB en este caso, el qué. El TCFD, para los que no lo conozcan, tiene básicamente 4 pilares en los cuales está sugiriendo a las empresas estructurar su información, que hablen sobre su gobierno corporativo, su modelo de gobernanza, que hablen sobre su estrategia para cuestiones de cambio climático, tanto riesgos y oportunidades, que hable sobre su administración de estos riesgos y oportunidades, y que dé métricas y objetivos y que reporte métricas y objetivos para brindarle a la audiencia que usa esa información una perspectiva completa de cómo la empresa está manejando cuestiones de cambio climático. Los estándares SASB, al ser un estándar, al enfocarse en el qué, están posicionados en este último círculo concéntrico de métricas y objetivos, y se compaginan bien con la estructura adicional que sugiere el TCFD. Y aquí en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo ya práctico de este uso modular del TCFD con SASB, ¿no? El TCFD, en su apartado de métricas y objetivos inciso A, pide a las empresas divulgar
métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, de acuerdo con su estrategia y proceso de gestión de riesgos. Pero hasta ahí se queda, no provee cuáles son las métricas. Entonces, es ahí donde entra un estándar como el estándar SASB, con sus diferentes estándares industriales, para proveer qué métricas debería de estar reportando una empresa dependiendo de su industria y así satisfacer la recomendación de este inciso A del TCFD. Obviamente ahí les pongo 4 ejemplos: agricultura, bienes raíces, automotriz y ganadería. Las métricas son totalmente distintas, de nuevo hablando al valor de los estándares SASB de tener este enfoque industria por industria, pero todas tienen que ver con el tema de cambio climático que busca satisfacer el TCFD. Ahora me gustaría hablar un poco sobre lo que sucedió el año pasado en noviembre en la COP26. Durante la COP26 se anunció por parte de la Fundación IFRS básicamente 3 anuncios. El primero fue la creación del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, o ISSB por sus siglas en inglés, la consolidación de la Value Reporting Foundation y también el CDSB bajo la Fundación IFRS, y la publicación de 2 prototipos sobre requerimientos generales de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad y divulgación específica sobre el cambio climático. Juntos, estos anuncios establecen las bases tanto organizacionales como técnicas para desarrollar un organismo global internacional que esté encargado de crear estándares globales de divulgación de sostenibilidad que estén enfocadas a satisfacer las necesidades de los inversores. Para los que no conozcan qué es la Fundación IFRS, les hablo un poco sobre qué es, ¿no? La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que está respaldada por el G20 y que desarrolla estándares globalmente aplicables. Lo ha hecho por décadas con cuestiones de financieras solamente, y a través del nuevo organismo que va a crear, este Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, lo hará también para cuestiones de sostenibilidad. Las normas financieras las desarrolla a través del International Accounting Standards Board, IASB, y las nuevas normas de sostenibilidad las hará y desarrollará a través del ISSB, International Sustainability Standards Board. Básicamente, el nuevo Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad va a crear una base global, un Lego grande, un bloque grande que todas las jurisdicciones puedan utilizar para hablar sobre temas de sostenibilidad. Se va a enfocar en satisfacer las necesidades de información ESG de los inversores. Basará gran parte de su trabajo en marcos y estándares existentes a nivel global, incluyendo los estándares SASB y el TCFD. Y de nuevo, con esta analogía de los Legos, al ser una base global, al ser este Lego grandote, va a facilitar que cada jurisdicción le añada a este bloque más grande Legos más pequeños, bloques más pequeños para satisfacer ya sea las necesidades de información de audiencias más allá de los inversores o requerimientos jurisdiccionales en específico. ¿Cómo va a funcionar esto? Estas 2 organizaciones de la Fundación IFRS, el IASB por un lado y el ISSB por otro, uno seguirá creando más bien normas internacionales de información financiera. El otro va a crear nuevas normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad que pueden utilizarse en los estados financieros y se le puede agregar ahí el componente de divulgación de sostenibilidad para así brindar al mercado información completa para inversores y otros proveedores de capital. La buena noticia para los mercados es que la Fundación IFRS va a basarse en lo que ya se viene utilizando a nivel global. Es por eso que la Value Reporting Foundation y el CDSB a mediados de este año se consolidan oficialmente bajo la Fundación IFRS. Y aquí les muestro un poco de cómo
se integrarán las herramientas de la Value Reporting Foundation bajo esta nueva estructura. El marco de reporte integrado va a conectar lo que hace el IASB, que es este consejo que ha creado por décadas normas financieras, con lo que va a crear el nuevo Consejo de Normas de Sostenibilidad. Va a ser este puente entre estos dos mundos de la información financiera y la información no financiera. Y los estándares SASB, ¿dónde entran? El nuevo Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad va a crear requerimientos generales, requerimientos temáticos y requerimientos industriales. Y obviamente los estándares SASB, al ser estándares industriales, van a ser un insumo importante para el desarrollo de estos requerimientos industriales que va a desarrollar el nuevo ISSB. Finalmente, mencionarles que lo que se anunció en noviembre del año pasado obviamente fue la culminación de un proceso de trabajo de muchos meses, en donde las organizaciones que ustedes ven aquí listadas estuvieron trabajando de manera ardua para ver cómo amalgamar todas estas herramientas dentro de un mismo paraguas, por así decirlo, dentro de una misma organización. Se crearon grupos de trabajo, la Fundación IFRS, la Value Reporting Foundation, el CDSB, el TCFD y las métricas y el equipo que está a cargo de las métricas de Stakeholder Capitalism del Foro Económico Mundial. Todos nosotros trabajamos de manera conjunta en este grupo de trabajo para desarrollar estos prototipos que se lanzaron en la COP26 y para crear esta nueva arquitectura de estándares que van a formar parte de esta base global de estándares de divulgación ASG. Les invito a descargar, si tienen interés, los prototipos que se lanzaron. Se lanzaron, como ya lo decía, dos. Uno sobre requerimientos generales de divulgación sobre temas de sostenibilidad y otro sobre cambio climático, que ustedes pueden descargar de forma gratuita en la página que viene ahí. Y aquí les muestro cómo todas estas organizaciones van a formar parte de esta nueva solución global, de esta nueva base global, de este nuevo bloque grande que desarrollará la Fundación IFRS. Como ya lo mencionaba, la Fundación IFRS tiene el propósito de crear diferentes tipos de requerimientos generales sobre cómo divulgar información sobre sostenibilidad en general, requerimientos temáticos, ¿no?, para hablar específicamente sobre ciertos temas, cambio climático siendo un ejemplo, pero también se planea desarrollar requerimientos sobre agua, sobre biodiversidad y requerimientos industriales, todo basándose en los 4 pilares de gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas de objetivos. Y si yo a esta diapositiva le sobrepongo los logos de las organizaciones que participamos en este grupo de trabajo, será evidente dónde queda cada una posicionada en esta solución global que se está creando para tener todos los marcos y todos los estándares de divulgación bajo que están enfocados a satisfacer las necesidades de los inversores bajo un mismo organismo que va a ser la Fundación IFRS y sus diferentes consejos de normas financieras y normas no financieras, ¿no? Los estándares SASB, que es ahora sí que el enfoque de esta plática, quedan en los requerimientos industriales que va a desarrollar este nuevo organismo. Y finalmente, con esta diapositiva me despido para dejar espacio a preguntas y respuestas. Me gustaría sí dar un paso atrás. Yo sé que ha sido mucha información el día de hoy, pero bueno, ¿no? Si vemos todo este ecosistema que se está consolidando y que se está moviendo de manera muy, muy rápida, ¿dónde quedan los diferentes actores? Y bueno, espero que con esta diapositiva quede muy, muy, muy claro dónde queda cada uno, ¿no? Si lo pensamos de manera simplificada, hay 3 tipos de divulgación. La divulgación sobre información financiera, que son los temas que ya están actualmente reflejados en los estados financieros y que conocemos todos de nuestras clases de contabilidad. Por otro lado, tenemos la información sobre sostenibilidad,
que a grandes rasgos abarca todos los temas ASG que reflejan los impactos de la empresa en el medio ambiente y la sociedad. Y también tenemos esta unión de estos dos mundos, que es el cuadro un poco ahí morado, que se enfoca en el subconjunto de temas ASG claves para la creación de valor empresarial. Entonces, de nuevo, si le sobrepongo a esta ilustración el logo de la Fundación IFRS, verán que tiene un pie en la información financiera con las normas que ya desarrolla desde hace décadas para estandarizar lo que se reporta en cuestiones financieras solamente, y ahora con la creación del nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad tendrá un pie también dentro de este cuadro intermedio. Las herramientas de la Value Reporting Foundation están ahí posicionadas. Los estándares SASB servirán para enriquecer la información financiera sobre sostenibilidad, industria por industria que se presente, y el marco de reporte integrado como puente de nuevo entre la información financiera y la información de sostenibilidad. Y finalmente, el GRI queda en este último bloque más grande, que seguirá siendo de utilidad para transparentar el desempeño de las empresas en estos temas que no necesariamente son financieramente materiales, pero que sí son importantes en temas de sostenibilidad para diferentes tipos de audiencias. Y para los que me están escuchando aquí, que conozcan este término de materialidad dual, también si sobreponemos la materialidad de impacto y la materialidad financiera a este modelo, entendemos que bajo la Fundación IFRS queda todo lo relacionado a materialidad financiera, cuyos usuarios principales son los inversores y cuyo objetivo final es comprender los impactos de la sostenibilidad sobre el valor empresarial, y de manera más genérica, en materia de impacto, queda lo que hace el GRI, con varios grupos de interés como su audiencia principal, y cuyo objetivo es un poco más amplio, comprender las contribuciones tanto positivas y negativas de la empresa al desarrollo sostenible, sin que éstas necesariamente sean financieramente materiales, ¿no? Entonces, aquí, a manera de resumen, no sé qué pasa aquí con la diapositiva, que se quedó trabada, las conclusiones del día de hoy. El ecosistema de divulgación ASG es similar al financiero, sin embargo, la información ASG tiene múltiples usuarios y existen marcos, cómo y estándares qué, enfocados en audiencias específicas. No todos los temas ASG son financieramente materiales y los inversionistas tienen apetito por información de sostenibilidad comparable ligada a la creación de valor empresarial, que es a lo que se va a enfocar este nuevo Consejo de Normas de Sostenibilidad y a lo que se han enfocado los estándares ASB y el TCFD y el marco de reporte integrado por décadas. Las tres herramientas de la Value Reporting Foundation buscan crear este entendimiento compartido entre las empresas y los inversores sobre este proceso de generación de valor. Es sumamente importante considerar el contexto industrial para entender bien cuáles son los riesgos y oportunidades de las empresas, industria por industria, que es algo que dan los estándares SASB, y finalmente que la Fundación IFRS va a buscar establecer esta base global de estándares de sostenibilidad para satisfacer las necesidades de información ASG de los inversores, basándose en el trabajo de la Value Reporting Foundation, en los estándares ASB, en el marco de reporte integrado, en el TCFD, en las métricas del Foro Económico Mundial y el CDSD. Es esta solución global, amalgamando todo dentro de una misma organización para satisfacer las necesidades de los inversores. Y la buena noticia para las empresas colombianas es que la superintendencia ha dado el primer paso para que las empresas volteen la cara a utilizar TCFD y SASB y prepararlas a este futuro que se viene a raíz de lo que va a crear el nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Así que con eso me despido, dejando unos 10 minutos para preguntas y respuestas, y esperando también verlos el día de mañana para darnos este clavado muchísimo más profundo a cómo implementar un estándar SASB. Muchas gracias.
Pero muchísimas gracias a ti por esta excelente capacitación. Por el momento no tenemos preguntas puntuales, pero sí quiero darle paso a Nicolás Mayorga, quien tiene unas palabras de cierre para este día. Adelante, Arturo, Nicolás. Arturo, gracias por la presentación y a todos por, por la asistencia a este primer, como dice Arturo, clavado en el tema de SASB. Yo simplemente quería preguntarte por el tema de los incentivos, que es una preocupación que para mí es fundamental en general en los asuntos, y es, tú hablas del tema regulatorio, ¿no? Uno dice, la regulación va a llegar, la supervisión va a entrar y va, digamos, de cierta forma a obligar a que esto suceda. Pero ¿qué otro tipo de catalizadores crees tú que van a mover esta historia mucho más rápido de lo que uno cree? Porque, digamos, esto es muy bonito y realmente es impresionante la forma de cooperación que tienen, la forma, digamos, de integrar las diferentes formas de ver la historia, pero uno dice cómo hacer que esto fluya más rápido, porque creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entre todos hemos dicho esto no tiene mucho tiempo más disponible. Entonces, ¿cuáles son esos catalizadores que estás viendo? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, hemos hablado, digamos, y nuestra estrategia, digamos, y por qué tener la conversación contigo es que estamos hablando con las compañías que están listadas. Pero de alguna manera esto le va a terminar impactando no solo a las compañías que están listadas en una bolsa y que tienen títulos valores en los mercados públicos, sino al final le va a terminar impactando a todas las compañías. Entonces, no sé, en ese sentido, si puedes también hablar un poquito sobre lo segundo. Sí, con Y mucho gusto. agradecimiento. No, no, hombre, no hay de qué. Empiezo con el primer cuestionamiento, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes pools, por así decirlo, de esto? Yo lo veo de tres maneras, ¿no? Obviamente lo que nos trae aquí es lo que anunció la superintendencia, ¿no? Hay un top-down approach, como le dicen en inglés, ¿no? Viene desde arriba la regulación empujando el uso de herramientas que estén enfocadas a satisfacer las necesidades de información ASG de los inversores. Entonces, ese es el primer gran, ahora sí que driver, ¿no? Perdón por mi anglicismo, pero driver de empuje, de lo que está empujando esto. Por otro lado, tenemos un bottom-up approach también, porque cada vez más empresas se dan cuenta que es importante atender estas cuestiones de sostenibilidad, hablar de estas cuestiones de sostenibilidad, más allá del greenwashing, porque ven en entender bien la sostenibilidad como una oportunidad para generar más valor. La sostenibilidad no es verde por los árboles, es verde porque repercute financieramente. Hay ciertos temas de sostenibilidad que repercuten financieramente, ¿no? Entonces es verde porque dólares. Entonces también hay un empuje por parte de las empresas de entender mejor cuáles son los riesgos y oportunidades a las cuales se están enfrentando en cuestiones de sostenibilidad, mejorar su desempeño y por ende mejorar su rentabilidad o reducir sus riesgos. Y a eso se le agrega otro factor, otro empuje, otro driver, que es el de los inversores. Los inversores, como lo vimos en una de las primeras diapositivas, tienen este apetito de tener información comparable en cuestiones de sostenibilidad. No la existe, o existe una brecha más bien entre lo que ellos están esperando y lo que se está produciendo. Entonces hay este empuje de los grandes inversores y de los grandes mercados de capitales para tener esta información, ¿no? Entonces son estos tres factores: regulatorio, inversor y empresas líderes que están tratando de entender mejor su situación, que están empujando esto. Claramente la urgencia es demasiada, nos tardamos demasiado. El tema de cambio climático es algo que es urgente de ya. Pero bueno, ¿no? O sea, se están dando estos pasos. Consolidar un sistema como el que se ha creado para el sistema de divulgación financiera solamente toma años, ¿no? El ecosistema de divulgación financiera se crea a raíz de la crisis de 1920, ¿no? Estamos hablando que ya son 100 años que tenemos de historia para crear el ecosistema que hoy en día existe en cuanto a divulgación de información financiera.
Entonces, estamos dando pasos acelerados en el otro lado de la moneda, ¿no? De información de sostenibilidad. Y es por eso que vemos estas consolidaciones. La Value Reporting Foundation es un claro ejemplo de cómo se empiezan a consolidar todos estos organismos que se dedicaban a satisfacer las necesidades del inversor, de información acerca del inversor, y lo que sucederá a mediados de este año con la consolidación de la Value Reporting Foundation bajo la Fundación IFRS es otro paso, ¿no? Entonces, esperemos no tardarnos 100 años, obviamente, pero sí ahí está, estamos viviendo en esta etapa de cambio total, pero bueno, se dan las señales de hacia dónde va el mercado y cuáles son las diferentes herramientas que ya hoy en día son utilizadas por parte de las empresas de inversores que van a formar parte de esta solución. Y bueno, a tu segundo comentario, sí, ¿no? Se ha hablado sobre empresas listadas, lo regulatorio obviamente va a las empresas listadas, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa con las pymes, con las medianas y pequeñas empresas que no están listadas, que no son emisoras? Este tipo de empresas más pequeñas también se enriquecerán al entender cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades en torno a sostenibilidad. De nuevo, porque la sostenibilidad no es solamente verde en cuestiones ambientales, sino también puede ser verde en cuestiones financieras, ¿no? Entonces, conforme estas pequeñas y medianas empresas vayan entendiendo que mirar hacia la sostenibilidad les es imperativo, básicamente, y que sacarán provecho de ver cuáles son sus riesgos y oportunidades, podrán implementar este nuevo look de riesgos y oportunidades para así continuar con sus procesos de generación de valor. Gracias, Arturo. Creo que se empezaron a animar, entonces cuéntanos, Carlos. Laura, yo preferiría que le leas a Arturo. Hay una pregunta en el chat y Sí. después le hago mi comentario. Gracias. Perfecto, listo. Entonces, Arturo, te leo. Si una empresa presta servicios públicos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, distribución de gas natural, provisión de agua, gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos, ¿cuál será el estándar específico que le aplica? ¿Hay alguno para empresas multiservicios? Sí, de eso vamos a hablar un poco el día de mañana, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando una empresa abarca más de una industria? La respuesta para el día de hoy es utilizar un enfoque modular. De nuevo, esta palabra modular, ¿no? Es una de las ventajas de los estándares SASB es que tiene 77 estándares distintos. Entonces, esta empresa de la que estemos hablando, quizá, no sé, tenga mayor participación en la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces puede utilizar ese estándar como su columna vertebral y puede utilizar otros estándares SASB de manera satelital para así enriquecer su divulgación en cuanto a todos los riesgos y oportunidades ASG a los que se enfrente. Gracias. Sigue, Carlos. Arturo, no, yo quería hacer un comentario general y para los emisores que están acá acompañándonos. Yo creo que hay un terreno bastante ganado con la revelación ya en GRI. Creo que lo que toca es el paso, aterrizarlo a cómo toda esta información está más vinculada a la parte financiera, a la materialidad financiera. Y de pronto, ojalá, no sé si hay alguien de Grupo Argos o de Ecopetrol presente y nos cuente un poco su experiencia en la implementación de SASB, pues aparte del que tengo sobre bolsa como emisor, pero pues sería bueno escuchar de pronto a Ecopetrol o a Argos, o a Grupo Argos en su proceso de implementación. ¿Cómo les fue? Sí, creo que eso sería muy valioso y también el día de mañana vamos a hablar de la interconectividad que existe entre la información dentro de los estándares SASB y la información del GRI. A manera ahora sí que preview o de resumen, SASB se crea después del GRI,
y nosotros no no buscamos recrear la rueda. Ya había obviamente una base sólida sobre la cual construir, ¿no? Lo que estaba haciendo el GRI. Entonces, en la medida de lo posible, se buscó alinearnos a lo que se estaba reportando con el GRI, y hay cierto grado de alineación entre lo que hay en un estándar SASB y lo que hay en un estándar GRI. Sin embargo, también cabe recalcar que los estándares SASB, al ser industriales, al tener este enfoque industria por industria, incluyen métricas que el estándar GRI no incluye, al ser un estándar genérico. Entonces, hay estos dos mundos donde en la medida de lo posible se buscó alinearse a lo que ya se hacía para no generar más carga de costos y de procesos para la divulgación y revelación de información, pero también había necesidad de crear indicadores nuevos que ahora sí que se enfocaran en cuestiones industriales que no estaban cubiertas con las herramientas anteriores, ¿no? Entonces, hablaremos un poco de eso el día de mañana, pero sí, ¿no? Sobre todo en un país como Colombia, donde GRI es tan utilizado, creo que es importante como entender esta materialidad dual, ¿no? Este concepto de materialidad dual y donde cae cada uno de estos estándares para entender cuál es su audiencia principal, su objetivo principal y cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Perfecto, listo, Arturo. No, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas por el momento. Igual invitamos a todos nuestros participantes que si llegan a tener más preguntas mañana en este espacio podemos resolverlas. Agradecemos mucho tu participación y pues a todos nuestros asistentes de igual manera su conexión con la capacitación el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran utilidad y pues bueno, los invitamos y los esperamos mañana a las 3 de la tarde para continuar con nuestro segundo entrenamiento pues sobre la implementación de los estándares SASB y las herramientas para su divulgación. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.